Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para una noticia que, créanme, va a hacer que se les caiga la mandíbula al suelo. Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a desgranar dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el universo del entretenimiento turco, dos estrellas que nos han conquistado en innumerables ocasiones, y ahora, con una sorpresa que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que lo hagan ahora mismo. Pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven abajo y, lo más importante, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis profundos y de las noticias más impactantes. Porque hoy, mis amigos, el tema es más que candente, es jugoso, es explosivo y para muchos, es completamente inesperado. Prepárense para adentrarse una vez más en el fascinante y a menudo sorprendente mundo de Can Yaman y de Method Demir, porque algo verdaderamente importante ha sucedido, y todos, absolutamente todos, queremos saber los detalles al máximo. ¿Recuerdan con esa nitidez que solo la nostalgia puede dar cuando Can Yaman y The Method Demir nos cautivaron en la pantalla, cuando su química explotó de tal manera que parecía palpable en nuestras salas de estar? Estoy hablando, por supuesto, de esa joya que fue Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos y amamos por aquí. Esa serie que nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aire, reír a carcajadas con sus diálogos ingeniosos y hasta derramar alguna que otra lágrima con las intensas y a veces caóticas peripecias de Candy Beat y Sanemaiden. Durante un periodo que pareció eterno, los rumores sobre su relación más allá de las cámaras eran un pan de cada día, una constante en las conversaciones de los fans y en las páginas de las revistas. Y aunque nunca llegaron a confirmar explícitamente su noviazgo ante el público, su conexión era, para muchos de nosotros, innegable. Las fotos juntos capturadas por paparazzi o compartidas por amigos, las miradas cómplices que parecían contar historias enteras, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración mutua que resonaban con una sinceridad conmovedora, todo apuntaba a que había algo más profundo que una simple amistad profesional. Y por supuesto nosotros, los fans, nos emocionábamos hasta la médula. Imaginábamos una pareja de cuento de hadas moderna, tan perfectos juntos en la vida real como lo eran en la ficción, una pareja que encarnaba el sueño romántico. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces impredecible mundo de las celebridades, las cosas cambian. El tiempo pasa, las prioridades evolucionan, y las dinámicas se transforman. Después de un tiempo, los rumores de separación comenzaron a circular con la misma discreción con la que, sospechamos, vivieron su supuesta relación. Y aunque nunca hubo una declaración oficial dramática, todo indicaba que habían tomado caminos separados. Cada uno siguió adelante con sus respectivos proyectos, cosechando éxitos de manera individual, demostrando su valía y talento por separado. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, se lanzó a la conquista de Italia, un mercado que lo recibió con los brazos abiertos, conquistando corazones y ganándose un lugar importante en el panorama del entretenimiento italiano a través de diversas producciones. Por su parte, The Method Demir continuó brillando con luz propia en Turquía, protagonizando nuevas series que se convirtieron en éxitos rotundos y consolidándose firmemente como una de las actrices más queridas, respetadas y talentosas de su generación. Y nosotros, los fieles seguidores, continuábamos apoyando sus pasos, aplaudiendo cada uno de sus logros, a veces con una pizca de nostalgia por esa dupla que tanto nos había enamorado. Pero, ¿y si les dijera que hoy, en este preciso momento, 23 de noviembre de 2025, la historia podría estar dando un giro que nadie, absolutamente nadie, esperaba? Imaginen por un instante la sorpresa mayúscula cuando, de repente, salta la noticia. No es un simple rumor persistente, no es una especulación vaga, es algo que ha revolucionado a la prensa del corazón turca y a sus millones de fans en todo el mundo. Y lo más intrigante, lo que eleva el nivel de impacto, es que no estamos hablando de una simple reconciliación casual, ni de un reencuentro fortuito en algún evento público. La información que ha comenzado a circular, que se está filtrando poco a poco y que, según fuentes fiables, se va confirmando a pasos agigantados, es mucho más impactante, mucho más ambiciosa y prometedora. ¿Se acuerdan de esa escena icónica, casi paralizante en Erkencikus, donde Can y Sanem se miraban como si el mundo entero se detuviera, como si solo existieran él? ¿Los dos en ese universo? Bueno, parece que esa magia, esa conexión especial, de alguna manera, ha logrado trascender la pantalla,
el tiempo e incluso las trayectorias individuales. Los detalles aún son un poco nebulosos, se mantienen bajo un velo de misterio intencionado, pero lo que se rumorea con fuerza, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos nuevamente en un proyecto que promete romper todos los esquemas, desafiar las expectativas y quizás superar el fenómeno que ya significó Erkencikus. Y no se trata de una simple aparición especial, ni de una colaboración puntual sin mayor trascendencia. Hablamos de un proyecto ambicioso, una producción de gran calibre que los volvería a unir como protagonistas indiscutibles, enfrentándose a nuevos desafíos narrativos y, por supuesto, reavivando esa química electrizante que tanto nos conquistó y que tantos suspiros provocó. Y aquí es donde la imaginación vuela sin control, donde los rumores se multiplican como estrellas en el firmamento y las especulaciones se desatan en las redes sociales. Algunos apuntan a que podría tratarse de una nueva serie de televisión, quizás una secuela espiritual de Erkencikus, explorando la vida de Can y Sanem años después, o tal vez una historia completamente diferente. Un drama moderno o una comedia romántica que permita explorar facetas nuevas y más maduras de sus talentos como actores. Otros, más atrevidos y con una visión cinematográfica, sugieren que podría tratarse de una película, un proyecto de gran presupuesto que les permita brillar en la gran pantalla, ya sea un drama romántico profundo o una comedia ligera que capitalice al máximo su inmensa popularidad conjunta. Lo cierto es que la noticia ha caído como una bomba, y las redes sociales están ardiendo, literalmente con especulaciones febriles, deseos fervientes y un sinfín de teorías creadas por los fans. Los hashtags relacionados con ellos, con este posible reencuentro y con Erkencikus, no paran de ascender en las tendencias de las plataformas digitales a nivel mundial. Ahora entendamos a fondo por qué esta noticia es tan impactante, por qué está generando esta conmoción. Can Yaman y Demet Özdemir son, individualmente, dos de los actores más exitosos, populares y reconocidos de Turquía en la actualidad. Su fama ha traspasado fronteras de manera espectacular, llegando a audiencias en Europa, América Latina y Asia, y su potencial para atraer espectadores y generar interés mediático es inmenso. Si se unen nuevamente en un proyecto, las expectativas de éxito son astronómicas, se disparan hasta el cielo. Imaginen el nivel de promoción que se desplegaría, la expectación mediática que se generaría, la cobertura internacional que recibiría. Sería, sin lugar a dudas, uno de los eventos televisivos o cinematográficos más importantes del año, si no es que de los últimos años, un hito en la historia del entretenimiento turco. Y volviendo a su química, esa chispa que encendió la pantalla, ¿qué podemos decir de ella? Era simplemente palpable. Esa forma en que se miraban, esa conexión profunda que se percibía en cada gesto, la naturalidad con la que fluían sus diálogos, la manera en que transmitían emociones complejas y universales, era algo verdaderamente especial, algo que rara vez se ve. Muchos de nosotros sentimos y aún sentimos que su conexión iba más allá de la actuación, que había una química genuina y poderosa entre ellos. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la piel de nuevos personajes que les permitan explorar nuevas dimensiones o retomando, quizás, las glorias de sus papeles pasados, sería un auténtico deleite para todos aquellos que fuimos testigos de su magia. Un regalo inesperado. Piensen en las posibilidades, nuevas tramas apasionantes, conflictos que nos mantengan al borde del asiento, momentos inolvidables que nos hagan soñar despiertos y suspirar de nuevo. Pero como en toda gran historia, no todo es color de rosa y especulación emocionante. También debemos considerar los desafíos inherentes a un proyecto de esta magnitud. Ambos actores han evolucionado enormemente en sus carreras desde que trabajaron juntos por última vez. Han asumido roles más complejos y desafiantes, han trabajado en diferentes industrias y mercados, y seguramente tienen una visión más clara y definida de lo que buscan profesionalmente en este momento de sus vidas. Un nuevo proyecto conjunto requeriría una sincronización perfecta, una historia que esté a la altura de sus inmensos talentos individuales y, sobre todo, que cumpla con las altísimas expectativas del público. Además, la prensa, siempre ávida de detalles jugosos y primicias, estará muy pendiente de cada movimiento, de cada declaración, intentando desentrañar los secretos de este posible reencuentro y mantener la expectación alta. Hasta ahora, las confirmaciones oficiales por parte de los involucrados directos son escasas, mantienen un prudente hermetismo.
Sin embargo, las fuentes cercanas a la producción, esos susurros que provienen de quienes están inmersos en el proceso creativo, y algunos medios de comunicación turcos que gozan de una gran credibilidad y reputación, insinúan con fuerza que algo grande, algo trascendental, se está gestando en la sombra. Se habla de reuniones secretas, de guiones en proceso de revisión intensiva, de un proyecto que se ha estado cocinando a fuego lento, con mucho cuidado y estrategia, y que ahora estaría a punto de salir a la luz, listo para deslumbrarnos. La fecha de hoy, 23 de noviembre de 2025, podría ser la fecha crucial en la que esta bomba mediática estallara por completo, con anuncios oficiales, comunicados de prensa y revelaciones sorprendentes que nos dejarán sin aliento. Para aquellos que siguieron de cerca su relación, real o supuesta, para quienes disfrutaron de su trabajo en Erkencikus con una intensidad particular, o incluso para quienes se han sumado a su fandom recientemente, esta noticia es un regalo, una bendición. Es la posibilidad de revivir viejas emociones, de ver a dos talentos que se complementan a la perfección trabajando codo a codo una vez más, creando magia en conjunto. Es la confirmación de que a veces, la química que vemos en la pantalla tiene un eco poderoso en la vida real, y que los proyectos que nos enamoran, que nos hacen vibrar, pueden tener segundas e incluso, quién sabe, terceras oportunidades. ¿Y qué podemos esperar nosotros, los fans, en los próximos días y semanas? Pues sin duda una avalancha de información, un torrente de noticias, declaraciones, filtraciones y especulaciones. Los productores, maestros de la expectación, seguramente querrán generar un revuelo mediático antes del anuncio oficial. Los actores, si efectivamente participan en el proyecto, darán alguna que otra pincelada en entrevistas exclusivas, alimentando la curiosidad. Y la prensa, como siempre, hará su incansable labor de investigación y filtración, intentando desvelar cada detalle. Lo que sí es seguro es que este reencuentro, si se confirma oficialmente, será uno de los temas de conversación obligados, un fenómeno mediático que acaparará la atención en el mundo del entretenimiento global. Recordemos también que ambos actores poseen una base de fans extremadamente sólida y apasionada en diferentes rincones del planeta. Su regreso conjunto no solo beneficiaría enormemente al mercado turco, sino que también tendría un impacto significativo en audiencias internacionales, abriendo puertas a nuevas oportunidades de difusión y consumo. Imaginen las estrategias de marketing que se desplegarán, las giras de prensa internacionales que emprenderán, las entrevistas conjuntas que concederán. Sería una campaña de promoción masiva, orquestada a la perfección, que captaría la atención de millones de personas alrededor del mundo, generando un interés sin precedentes. ¿Y qué pasaría si este proyecto fuera algo completamente diferente a lo que todos esperamos, a lo que nuestros corazones románticos desean? ¿Qué pasaría si nos sorprendieran con un género totalmente nuevo para ellos, algo que desafíe las convenciones y sus propios límites como actores? Eso sería, si cabe, aún más emocionante, ¿no creen? Verlos explorar nuevos horizontes, demostrar su versatilidad como artistas y, al mismo tiempo, mantener esa chispa inconfundible que los hizo tan especiales en primer lugar. Por ahora, debemos ser pacientes, aunque sé que la espera se hace eterna. La información oficial es la que verdaderamente manda, y aunque los rumores son increíblemente tentadores y alimentan nuestra imaginación, es mucho más prudente y respetuoso esperar a que los protagonistas o los productores confirmen todos los detalles con total transparencia. Sin embargo, la sola posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos, de que esa magia regrese a nuestras pantallas, es suficiente para generar una expectación monumental y mantenernos al borde de nuestros asientos, ansiosos por saber más. En resumen, mis queridos amigos, la noticia que ha surgido hoy, 23 de noviembre de 2025, es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica e inolvidable pareja de Erkencikus, podrían estar a punto de protagonizar un nuevo e impactante proyecto juntos. Los detalles aún son escasos y envueltos en un aura de misterio, pero la posibilidad de verlos unidos de nuevo en pantalla ha revolucionado por completo a sus seguidores más leales y a la prensa especializada. Esta sería sin duda alguna una de las colaboraciones más esperadas, comentadas y prometedoras en el mundo del entretenimiento en mucho, mucho tiempo, una unión que promete revivir esa química que tanto nos cautivó y explorar nuevos y emocionantes horizontes creativos. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo, a cualquier filtración confiable y, por supuesto, a la confirmación oficial. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy con esta noticia que, sin duda, nos ha dejado con la boca abierta y la imaginación desbocada. ¿Qué opinan ustedes sobre este posible reencuentro? ¿Les emociona la idea tanto como a nosotros? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver para Can y Demet?
Una secuela, una nueva historia, una película. Dejen sus comentarios abajo, queremos saber su opinión, sus anhelos y sus teorías. Queremos leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo más exclusivas, más análisis y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias que los dejarán sin aliento. Hasta la próxima.